cómo tratar uno de los temas más importantes de la sociedad actual, un hecho sin precedentes para el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Solo los youtubers con alguna influencia con el público han tenido que tomar una decisión: hablar sobre el tema, sí o no. Y la respuesta es sí. ¿Cómo hacerlo? ¿Lo hago directa o indirectamente? Y una gran serie de preguntas que surgen a través de ello, donde entra la censura, la desinformación, respeto hacia los demás. Y bueno, en general la idea con este video es que te sirva como soporte para tomar una mejor decisión, sea youtuber o no. ¿En algún punto tienes influencia sobre alguien? ¿Tu manera de pensar puede interesarle a alguien? He decidido crear un pequeño esquema para tratar de organizar un poco los puntos de vista y los matices normales en este tema. No sé si es lo correcto definir tan tajantemente lo bueno y lo malo, pero solo es que entiendan que cada cosa tiene sus circunstancias, su contexto y sus variaciones. Pero es para organizarme un poco nada más. Acá hay tres sectores principales: los medios en general, YouTube como plataforma y los youtubers, por supuesto. Y he simplificado cómo entran esos sectores a tratar con el tema, sea muy mal, bien o muy bien. Ya irán entendiendo cómo funciona. El punto medio sería mantenerse al margen de este tema. Comencemos con los medios y cómo han tratado el COVID-19. La labor de ellos es informar, es decir, no hablan de un tema específico de una opinión, columnas y cosas como eso. Como los youtubers, en teoría la imparcialidad debería primar. Afortunadamente las personas han sido un juez bastante duro para evitar este problema. Eso hablando de grandes medios. La desinformación en esos casos viene de algunas cadenas específicas, personas famosas, cadenas independientes. Entran en la categoría de muy mal algunas teorías conspirativas que, aunque se está en libertad de expresión, se puede influir negativamente. Y sobre todo con este tema, se puede llegar a dañar la salud o calidad de vida de las personas, y normalmente se hace con algún tipo de mala intención. Alguna de las más famosas es la teoría del 5G, y estas ondas que esparcen el coronavirus, principalmente en Inglaterra, que es apoyada por celebridades como Woody Harrelson o la actriz Amanda Walden, jueza de Britain's Got Talent. Y con esta información se ha ido el extremismo de enseñar antenas 5G o atacar colaboradores de mantenimiento. Otras son algunas cadenas donde se dice que el gobierno dará unas ayudas en cierto punto de la ciudad. Muchas personas llegan allí y al ver que no es verdad se generan grescas, intentos de saqueos, de que haya una congregación de personas y la posibilidad de un contagio masivo. Pasando por algo menos grave, pero con mal tratamiento de la información, están noticias con malas interpretaciones o sin una buena investigación. Un ejemplo son las noticias con los animales y este virus. Sale, digamos, que un gato contagia a un humano. Es una noticia alarmante que lleva a que algunas personas pueden llegar a abandonarlos. Es de saber que muchos ni siquiera leen el artículo como tal, y no se dan cuenta de que como tal, un animal no transmite el COVID-19 a humanos, pero su pelaje o collar puede servir como objeto portador del virus. Entonces son detalles de interpretación que se pueden dar para malas acciones. Otro ejemplo de una persona desinformada con audiencia era el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuya propuesta de inyectarse desinfectante para la lucha contra el coronavirus para cualquier persona con dos dedos de frente sería totalmente irrisoria. Sin embargo, ya se sabe que no se debe subestimar la estupidez humana. ¿Qué es lo que está bien? Una labor que representa algún valor para la comunidad, porque según Comscore, una investigación que se hizo en Colombia, en marzo se generaron 36 millones de acciones sobre el coronavirus y las acciones realizadas por publicación subieron un 77%, es decir, clics y movimiento. En Perú fueron 30 millones de acciones solo en un mes. Un gran medio genera de 20.000 a 50.000 acciones en este mismo periodo, es decir, hay un sobreexceso de información que llega a saturar al usuario. La información valiosa es la que le da una opción a las personas, un dato, una investigación que de verdad impacta su vida. Hay ejemplos. Algunas medidas del gobierno son algo confusas y ellos lo pueden explicar un poco mejor. Hay opciones bancarias que no todos conocen, hay explicaciones valiosas acerca de la curva del coronavirus que no todos entienden. Hay líneas especiales para que no se saturen las emergencias, en fin, trabajar directamente pensando en una necesidad. Ahora, muy bien. Está algo que entra para el debate, me explico. Y mucho más allá es tomar una responsabilidad. Ejemplo, decir que se tiene una parte en la lucha contra la desinformación, la sobreinformación o impresiones o cosas que no vienen al caso. Se entiende que existe un bajo contenido de otros temas, algunos lo complementan con cualquier mierda y algunos realizan trabajos investigativos, explicativos, y aquí el debate: pueden elegir qué contenido censura o realza en su plataforma. Medios como Facebook, Reddit, Google, LinkedIn, Microsoft,
Twitter y YouTube se comprometieron a eliminar información errónea acerca de este virus. ¿Pero qué puede significar? Por ejemplo, según Telecoms, Twitter ha destinado la mayor parte de su esfuerzo en desmentir que la hidroxicloroquina tiene un efecto médico positivo comprobado sobre el coronavirus. Esto no ser confirmado por ninguna organización tiende a ser peligroso. No se sabe aún con seguridad cuáles son sus efectos secundarios. Sin embargo, algunas personas denuncian censura. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, o el abogado de Trump, Rudy Giuliani, han tenido tweets borrados y se han quejado de ello. Personalmente, creo que alguna teoría que pueda generar algún tipo de riesgo a la salud o la vida debe tener algún tipo de restricción. Pero ese es el debate del que les hablaba, y ustedes pueden hacer parte de ello en los comentarios. YouTube también tiene esa lucha contra un tema específico, pero más adelante se los explico. Conclusiones, primera parte. Les voy a dar unos datos. La revista Forbes nos compartió una investigación de la Fundación Reboot que reveló que casi un tercio de los encuestados estaban mal informados sobre al menos un aspecto del virus. Y por ejemplo, el 10% del público piensa que enjuagarse la nariz regularmente con solución salina ayudará a prevenir el virus. Un 12% cree que el COVID-19 fue creado por personas y así dio como conclusión que las personas entre más tiempo pasan en redes sociales como Twitter, más se desinforman. También les dejo una investigación de Interconversation sobre el uso de bots en esta pandemia, algo más que todo con fines políticos. Es decir, hay unas problemáticas que existen desde antes, pero con este tema tan coyuntural se agrandan y ahora pueden generar un grave daño a la sociedad, sea desde el punto psicológico o físico. Es vital un tratamiento responsable de la información que compartimos y la que no. Hoy en día el periodismo a conciencia, bien ejecutado y desarrollado, es más valioso que nunca. Ahora, ¿qué pasa en una plataforma donde no somos ni un gran medio ni periodistas? YouTube. La plataforma ha combinado dos de los temas que hemos hablado, que es la censura y la desinformación. Por lo tanto, la escala la trabajaremos con todos los matices al mismo tiempo. SEO de YouTube. Prohibiremos cualquier contenido del coronavirus contra las pautas de la Organización Mundial de la Salud. YouTube prohibirá contenido que contenga asesoramiento médico, contradiga las recomendaciones de coronavirus, según la SEO Susan Wojcicki. A ver, primero lo básico. ¿Qué está pasando en la plataforma? Dijo que los usuarios buscaban información realmente básica sobre el coronavirus. YouTube, una unidad de Google, trabajó con su comunidad de creadores de videos para generar mensajes de permanencia en el hogar, reflejando las recomendaciones de salud pública. Ella dice: nunca pensé que tendríamos tantos videos de lavado de manos, por ejemplo. Los tipos de contenido instructivo han cambiado con el tiempo. Ahora, de manera muy interesante, vemos que muchos usuarios acuden a nosotros. Quieren saber sobre la vida en cuarentena. Y entonces vemos mucho interés en cosas como hacer ejercicio en casa, cómo arreglo mi nevera, mi estufa, mi televisor, cómo me corto el cabello en cuarentena, cosas como esa. Según ella, hay algunas tendencias que no tendrían sentido antes de mediados de marzo. Hay un tutorial sobre cómo hacer una mascarilla de tela en casa, una parodia sobre los peligros de la educación en línea, una guía de maquillaje para cuarentena. También las transmisiones en vivo aumentaron. Entonces, en la primera semana completa de abril de este año se contaron 32.000 millones de minutos de tiempo de transmisión de YouTube, en comparación con los 15.000 millones de minutos en la misma semana del año anterior. Y ya si avanzamos un poco más con las problemáticas, el sitio tiene todo tipo de contenido, con todas las variaciones, y esto hace que la moderación de contenido sea un desafío interminable. En esta entrevista con CNN, ella le dijo al periodista Brian Stelter que esto incluiría cualquier cosa que no tenga fundamento médico. Entonces la gente que dice que toma vitamina C, que toma el curcuma o alguna planta rara, que esto es la supuesta cura, son cosas que se verían como una violación de esas políticas. Aparte de esto, la principal lucha de YouTube es contra una teoría conspirativa, que ya habíamos hablado antes, y es la del COVID-19 y la red de 5G. También trae lo de poner anuncios de la OMS y algo muy importante, la manera en que se está haciendo ese tipo de restricciones, que algunos lo ven como censura. ¿Cómo se está haciendo? YouTube desde antes de este tema había establecido una política, unos lineamientos sobre temas sensibles, y lo que hizo fue incluir este virus en esos puntos, que es un tema sensible para esta plataforma. Los temas que entran en esta categoría deben tener las características de ser un evento trágico y reciente. Por ejemplo, dentro del contenido sensible podrás encontrar algunos de estos temas. Esta primera medida no separa la desinformación o el contenido valioso, sino que los pone a todos en una monetización limitada. Esto lo anunciaron en Creator Studio hace unos 3 meses. Después, ¿qué pasó? Al ser un evento extraordinario, nunca vivido en la asistencia de YouTube, sumado a un bajón de monetización por el descenso de pautas publicitarias, esta plataforma decidió flexibilizar la monetización sobre este tema, pero únicamente a cadenas de noticias y posteriormente a canales que se denominen confiables y que sean certificados por YouTube, dentro de una actualización donde el canal, al subir un video, llena una especie de formulario y tiene que, como tal, el canal ser aprobado. YouTube dice que esto se hará poco a poco, que este sistema de juicios para monetización tardará para estar disponible para todos, y aún así hay ciertas recomendaciones, que son en realidad restricciones. Si se habla de síntomas o causas en sí, el aspecto médico de la enfermedad debe contrastar y utilizar fuentes confiables.
Si lo hablas de un punto social, económico, entre otros, esos no pueden dar información errónea. Y también han puesto un espacio apartado para el tema de bromas o retos que generen pánico. Ya saben, el tipo de bromas que tengo coronavirus y que bueno, etcétera. La sátira está permitida perfectamente. Hablando de generar pánico, también se hablaron de grabar en hospitales. Se puede hacer si no se muestran escenas de sufrimiento. Conclusión, segunda parte. Como dije, es un contraste y algo que se puede ver desde distintos ángulos, dependiendo de cómo te afecte. Sin embargo, creo que en este caso se le da a reconocer que se han hecho las cosas bien, no excelente. Se manejó como se está haciendo la mayoría de cosas. Se puso un bloque al principio y después con más trabajo se fue organizando algo mejor, algo así como la cuarentena. Limitar la monetización desincentiva a crear contenido no veraz sobre el COVID-19, pues se buscaba alguna de estas conspiraciones en YouTube y realmente es difícil encontrar algo que las apoya. Siempre en cada búsqueda, las grandes cadenas aparecen primero y tapan el resto. Entonces no sé si cuando se trata de llegar a este tema, puede llegar a cortar de tajo con esos videos o los hunden con el algoritmo. Esto sí se trata de conspiraciones. Sin embargo, hay un vacío con las cosas debajo. Ejemplo, las bromas que generan pánico y videos que sean de muy mal gusto. Esto ha sido de siempre en la plataforma y es algo difícil de evaluar, ¿no? ¿Qué es humor? ¿Qué no? Cuando se trata con respeto a algo y cuando es simple sátira. Y bueno, eso da lugar a errores, que sumado a que últimamente se han utilizado más los procesos virtuales que los manuales, pues obviamente aumenta la posibilidad de fallos. Y el discernir en qué tan malo es el video, si se usa una palabra en el título o en el video en sí, pues es complicado. Se lleva un proceso tomando medidas sobre esta contingencia en la plataforma y adaptándose constantemente. Esperemos que se encuentren las soluciones. Y esos vacíos, ambigüedades, se reflejan en los youtubers. Acá sí podemos separar la escala, ya que hay más heterogeneidad, comenzando como no con la basura. Acá como siempre lo malo se hace más famoso. En la pestaña de muy mal hay dos líneas. Primero, al que la monetización le importa poco, al lado las consecuencias de haber cometido graves errores, y los que consideran más graves, que influencian a otros a cometer errores. Ahora, para estos dos siguientes, entramos en lo que se hace, aunque con buena intención, pero que puede salir de diferentes maneras. Explicaremos una parte importante de cómo tratar el tema. Primero hay una línea básica de sentido común. Ya vimos algo con la sátira y el humor que expone a las personas a pánico, pero pues por ejemplo hay diferencias. No es lo mismo un canal de deportes que hable sobre cómo se ve afectado por el tema social producto del virus a hacer un partido de fútbol entre suscriptores, por ejemplo. A un canal de viajes o un blog de salidas buscando historias en la cuarentena a realmente salir a buscarlas. El segundo factor va por algo que se critica, creo, infundadamente a los famosos. El hecho de que muestren sus vidas, canten o muestren lo que están haciendo y se les juzgue porque hay gente que sufre más. Ellos no esperan curar o aportar directamente la pandemia. Desde siempre han compartido sus vidas. Sin embargo, dependiendo de que también manejes tu vida personal con ser un personaje público, se debe manejar con algo de cuidado este tema. Tus problemas pueden ser grandes o pequeños, pero en este momento son uno más de todos los que existen a raíz de la cuarentena, y exponerlos puede generar todo tipo de reacciones. Y el tercero, la decisión. Puede pasar con cualquier canal que no se ligue directamente con el tema médico y que sea una autoridad sobre el tema de este virus, que son en general casi todos. Se debe entrar en una decisión que hable al principio: ¿hablo o no hablo del coronavirus? Bien, hay tres opciones: no hablarlo, seguir con tu canal con los temas habituales. Es una opción neutral. En algún momento quizá las personas te pidan comentar algo, pero lo puedes hacer en otras redes o en espacios menos preparados como directos o historias. Hacerlo indirectamente. No tocar puntualmente los temas del virus, pero sí cómo afecta la temática de la que hablas en tu canal. Contingencias de la cuarentena del deporte, opciones de maquillaje dentro de casa. Hay proyectos musicales o de teatro muy buenos desde los hogares. Pero puede pasar que, por ejemplo, con un canal de misterio que siempre busca como cierto lado oscuro de las cosas, aunque se entienda que es bajo un contexto, puede llegar a desarrollar ideas peligrosas que generen cierto rechazo hacia fuentes confiables de la información sobre la pandemia. Se debe tratar con cuidado especial este tema. Si en algún punto especial se relaciona al virus o a las políticas de este, es necesario contar con buenas fuentes, las oficiales. Se debe dejar más que nunca en claro la intención del video, si es humor, misterio, sátira, para evitar confusiones. Bueno, está de más decir que hablar de política o religión siempre traerá alguna discrepancia con el público, sea el punto de vista que sea. He visto algunos videos que tratan correctamente el tema, lleno de estos comentarios.
Por eso repito, igualmente se debe desarrollar muy bien el video y sus componentes para que esta cantidad de personas se reduzca. Por último, hablar directamente. Es aún más peligroso con más cuidado si no se investiga correctamente. Si tu título o miniatura puede influir a pesar del contenido. Si es algo que te sirvió pero no está científicamente comprobado. Ejemplo, al buscar coronavirus mentira, salen videos que hablan de los mitos y es una lucha contra la desinformación. Sin embargo, da para que las personas que buscaron esto inunden los comentarios. U otro ejemplo, este video que habla de que Carlos Villagrán cree que no existe el coronavirus y sus respuestas de apoyo. No se debe aprovechar esta situación directamente para subir seguidores. Tu video se hundirá en un mar de contenido sobre este tema y si recurres para sobresalir al boom, al título o miniatura explosiva, causarás un efecto mayormente negativo. Si decides hacerlo, puedes hablar con expertos, poner tus fuentes, hablar con buenos criterios y solo subirlo si crees que realmente nos aporta algo. Es algo que en cualquier otra situación no importa o es muy difícil cambiar los comportamientos de esa sociedad digital que se ha creado en YouTube, pero en esta especialmente, donde eso puede costar vidas, definitivamente no es un juego. Y he separado el espacio de muy bien para destacar a algunas personas que se lo merecen. Los grandes canales de ciencia han hecho muy buen trabajo. Excelente lucha contra la desinformación. Es algo del valor independiente que en algún tiempo sobresalía en YouTube y otros como puedan en general. Ha habido muchas donaciones, ha habido trabajos completos de canales de otros temas que ayudan mucho. La recursividad y creatividad se nota bastante. Conclusión final. Bueno, hayan sido muchos factores a tener en cuenta, pero por supuesto varios se me han escapado. A ver, hay una frase de Carl Sagan que decía que vivimos en una sociedad exquisitamente dependiente de ciencias y tecnologías, en la cual prácticamente nadie sabe algo de ciencia y tecnología. Y esta mezcla, este combustible de ignorancia y poder, tarde o temprano explotará en nuestras caras. Hoy en día las malas decisiones de los dirigentes cuestan muchas vidas, y no se puede poner en duda la ciencia, a pesar de que es factible que cometan errores, y una teoría o complementa a otra, o la refuta. Si quieres participar, te dejo unos videos acá debajo de cómo hacerlo. En la mayoría de constituciones hay mecanismos de participación y hay métodos no tan complicados para verificar si una información es verídica. Acá no diferencio a los youtubers y a las personas que no lo son, porque estas reflexiones sobre la información se las deben hacer todos. Todos en algún punto compartimos algo, conversamos con alguien y llegamos a tener influencia por pequeña que sea. Con esta pandemia se pone a prueba el individualismo extremo de muchas personas. Esto puede ser un completo imbécil. Y aún con muchas opciones en tu casa, cosa que no todos tienen, rompen la cuarentena. Y la verdad a nadie le importa lo que pase contigo. Si no fuera porque en este caso pones en peligro a los demás. No generen confusiones, sean responsables. Hay muchas maneras de afrontar esta situación con creatividad. Con ejemplo, sin ser ajenos a lo que está pasando, a pesar de que como dije ya existe la opción. Para finalizar, no se puede poner en una canasta a cómo los medios impactan en nuestra plataforma, a cómo la desinformación o censura se expande o se controla, al mismo comportamiento de los youtubers. Pero si algo dejará esta crisis, es que al final todos estamos del mismo lado, y la responsabilidad es tanto de ellos dar un buen contenido, como de ustedes buscarlo y exigirlo. Muchas gracias a todos si llegaron hasta acá, y nos vemos en una próxima ocasión.